Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Entre Jóvenes. Mi nombre es Leonardo Blanco y aprovecho para mencionarte en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y Facebook como @entrejovenesoficial. Sobre el virus del VIH se colocan numerosos estigmas y discriminaciones. Muchas cosas que se cargan sobre las personas que viven con VIH. Hoy vamos a hablar justo de eso, porque finalmente con estos espacios lo que queremos es romper los estigmas. Y para romper los estigmas hay que conversar y indicarle a la gente cuáles son los términos adecuados según las normativas normativas que se van actualizando, modificando para poder romper con estos estigmas y llamar a las cosas como son. Y que las personas no tengan miedo. Para hablar de esto, tengo un invitado muy especial, Giancarlos Guerrero. Él es abogado, tiene experiencia en el área de protección para personas con VIH y defensor de los derechos humanos. Bienvenido, Giancarlos. Bueno, muy contento de estar aquí entre jóvenes. Una oportunidad bastante interesante, quería estar acá. Y sobre todo para poder hablar sobre algo tan importante como es romper los estigmas que hay contra la población viviendo con VIH, el tema de lo que tiene que ver con sus derechos, y que podamos conversar sobre esto, porque tú lo has dicho muy bien, la manera de romper los estigmas es recibiendo información y es hablando sobre la información correcta, porque hay demasiada información, pero hay mucha información en internet. Tú googleas VIH y hay demasiada información. Exacto. Entonces lo importante es comunicar, informarle a la gente cuál es la información correcta. Así mismo es, y hoy esperamos que esa información sea la que llegue, ¿no?, a todos los que vayan a ver el programa. Sí, por supuesto, y además crear estos espacios de diálogo donde se habla acerca del VIH y las definiciones, sobre todo, porque algo pasa, me ha pasado de que tú le preguntas a alguien, incluso viviendo con el VIH, ¿qué es el VIH? O una diferencia del VIH con un VIH en etapa avanzada. Y muchas veces no hay desinformación. Entonces creo que es necesario hablar primero acerca del VIH. ¿Qué es el VIH? Bueno, en principio decirte que has utilizado un término que Naciones Unidas está recientemente implementando, que es ya dejar de hablar de SIDA, como la enfermedad consecuencia del VIH, para hablar del VIH en etapa avanzada, ¿no? Una manera también de sensibilizar un poco más este tema, y ya hoy no se habla de SIDA, sino de VIH en etapa avanzada. Y bueno, y hay grandes diferencias entre una y otra, ¿no? La primera diferencia es que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que pues, como bien lo dice su término, afecta solamente a personas humanas, no a animales ni a otros seres, sino específicamente a los humanos. Y es un virus, ¿ok? Mientras que el SIDA o el VIH avanzado es el conjunto de enfermedades que se vienen a consecuencia del virus en su etapa avanzada, ¿ok? Ese conjunto de signos, síntomas y de enfermedades que se acumulan para que finalmente desarrolle una enfermedad. Entonces son dos etapas distintas, la de un virus que puede ser totalmente controlable, y el desarrollo de la enfermedad producto de esta consecuencia de enfermedades, de signos y síntomas que pueden generar el aumento progresivo de la enfermedad en el cuerpo de la persona. O sea, el término adecuado ahorita es VIH en etapa avanzada, para referirse al SIDA. Exactamente, VIH en etapa avanzada. Y hay las grandes diferencias, como te lo decía, que el VIH y el SIDA o el VIH en etapa avanzada no es exactamente lo mismo. VIH es un virus y la otra es una enfermedad, producto del conjunto de enfermedades y de síntomas que se producen producto de este virus, ¿ok? Y es importante diferenciar, ¿no?, porque la gente siempre habla del VIH a consecuencia también del SIDA de una manera conjunta, cuando son dos términos y dos realidades totalmente distintas, ¿no? Y también pues que la gente tiene que entender de que por ejemplo hablan del VIH, del SIDA, como que es algo que podemos ver en la cara de las personas. Y pues lamentablemente el VIH o el SIDA o el VIH en etapa avanzada no son condiciones que la vamos a ver en el rostro de las personas. Sí, claro, yo conozco personas con VIH que están físicamente perfectamente sanas. Bien, pero entonces asocian ver a una persona delgada, una persona que tenga algún tipo de protuberancias en la cara o en el cuerpo, como una persona... Sobre todo con la delgadez. Creo que se confunde demasiado. Entonces, hay un conjunto de enfermedades que pueden producir con el decaimiento, este tipo de patología o decaimiento del cuerpo, de la estructura física del cuerpo, que no necesariamente estén asociadas con el VIH o con el SIDA, pero que la gente lo asume así. La única manera de detectar que una persona tiene VIH es a través de las pruebas que están destinadas para eso, que es el prueba de ELISA, las pruebas rápidas, que ahorita es un mecanismo que se utiliza con bastante frecuencia. Okay. Una prueba rápida que te puede determinar si eres VIH positivo o no, y dos pruebas rápidas que te pueden dar la confirmatoria. Y si tienes alguna duda, pues tienes que irte a hacer la prueba de ELISA. Lo importante es que
entendamos que el VIH no es algo que vamos a ver en las caras de las personas, que vamos a verlo en el cuerpo de las personas, en si está delgado o no está delgado, que si tiene un grano, un lunar X en el cuerpo, eso no determina que una persona tenga VIH, sino la única manera que se determinan son las pruebas laboratorias que están definidas para poder detectar este virus en el cuerpo de la persona humana. Sí, eso realmente es súper importante, conocer la definición, las diferencias entre uno y el otro, y además algo que yo también considero importante es informarle a la gente acerca de los mecanismos de prevención. Sí, porque claro. sin duda es cierto, se puede vivir con el virus, hay una esperanza de vida larga, pero también están los mecanismos de protección, o sea, no tenemos que pasar por esto. Mira, Leonardo, yo soy de los que en este momento, en lo que ha sido mi desarrollo práctico, ¿no?, en el campo, sobre el tema de la protección a las poblaciones viviendo con VIH, siempre utilizo esta expresión. El VIH en la actualidad no es un problema, a menos que quien lo porte deje que se le convierta en un problema. Y esto lo digo a consecuencia de que, primero, porque todos somos responsables de nuestra sexualidad y tenemos en este momento un conjunto de mecanismos para evitar no solamente la transmisión del VIH, que es otro término que es importante decir, el VIH no se contagia, el VIH se transmite, y las vías de transmisión son específicas, bien sea la vía sanguínea, la vía sexual o la vía del parto a través de la transmisión perinatal, ¿ok?, de la transmisión de la madre al hijo, exactamente. Entonces son las vías que podemos nosotros ver. Sanguínea, pues porque sabemos cuáles son los fluidos que en específico tienen alto contenido de VIH, que es la sangre y el semen. No, el virus no se transmite por la saliva, por ejemplo, por un sudor, abrazo, por compartir lágrima, cubiertos, por nada. Es transmisible de esa manera y no es un virus transmisible que necesita de vías de ingreso al torrente sanguíneo para poder cohabitar en el cuerpo humano, ¿no? No es como el virus del COVID, por ejemplo, que era un virus que se contagiaba y que podía estar en el aire y que nos contagiábamos incluso a 2 metros de distancia sin que hubiese el contacto directo entre las personas. Entonces es importante también entender eso. Y basados en esto, hablarte un poco también de los mecanismos de protección que hay o de prevención, que son los métodos de barreras que normalmente conocemos, que es el uso del condón. Y también en este momento hay desarrollado un conjunto también de otros fármacos que permiten la prevención del virus. Incluso en países tan desarrollados como Estados Unidos y España, hay una vacuna para el VIH, que es un placebo que se está utilizando. Y está también la profilaxia preexposición, que es un medicamento que se toma para las personas sexoactivas y que pueden estar en situación de riesgo. Toman este medicamento antes de las relaciones sexuales, que tiene un tiempo prolongado de uso, y puede con eso evitar la transmisión del virus. También está la profilaxia post-exposición, que es esta persona que está en una circunstancia de riesgo, que no solamente puede ser sexual, sino también recuerda que también hay exposición para el personal médico, por ejemplo, incluso para los barberos y todos estos conjuntos de personas que trabajan con el estilismo y la belleza, que pueden estar en una situación de riesgo ante un corte, una situación determinada, pueden tomar la profilaxia post-exposición, que debe ser consumida en un lapso de 72 horas luego de la situación de riesgo, ¿ok? Entonces hay un conjunto de mecanismos que si los conocemos podemos hacer uso. En el Perú, por ejemplo, ya se ha trabajado y se ha implementado proyectos para la profilaxia preexposición y ha estado en estudio con algunas instituciones científicas del Perú, y pues ya tiene incluso hasta una aprobación. Falta la norma técnica que desarrolle su distribución en el Perú, y también en países como España, Estados Unidos, que ya te mencioné, también hay avances con respecto a este placebo de pre y posexposición. Entonces hay un conjunto de elementos importantes para evitar la transmisión del virus, y creo que uno de los más importantes es pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, en el momento de tener sexo. Todos somos responsables de nuestra propia sexualidad y de cómo nos protegemos al momento de efectuarlo. Están las responsabilidades, pero también están los derechos. Claro, está la responsabilidad, por ejemplo, de el momento sexual, y pues ya si pues una persona está viviendo con la condición, hay un conjunto de derechos que ha desarrollado Naciones Unidas. Primero, decirte que los derechos humanos son para todos, ¿no? Universales. Universales, independientemente de las especificaciones que tenemos. Pero efectivamente, para casos determinados de personas en situaciones de vulnerabilidades distintas, hay derechos en específico. Y en el tema
propiamente de las poblaciones viviendo con VIH hay un conjunto de derechos. Te puedes hablar de, por ejemplo, en el tema del acceso al derecho a la salud, un derivado de este derecho que es fundamental para las poblaciones viviendo con VIH es el acceso al tratamiento. Y que estas personas que viven con VIH puedan recibir una atención médica. Acceso que es gratuito. El acceso al tratamiento es gratuito en casi todo el mundo. Y no solamente eso, sino también a la integralidad del servicio de salud para la población viviendo con VIH, porque recuerda que además del virus, el virus trae como consecuencia también la posibilidad de que el cuerpo humano sea atacado por un conjunto de virus o de enfermedades oportunistas que deben ser tratadas a tiempo. Pues. Entonces, por eso es importante que haya un servicio integral de salud para las poblaciones viviendo con VIH. Y en el caso de Perú, está desarrollado tanto en su normativa, que es la ley contra el SIDA, que es la ley 28.243, que establece pues la importancia de que las personas viviendo con VIH tengan un servicio integral de salud. Estas leyes tienen bastante tiempo de haberse modificado, ¿no? Sí, de hecho, la ley propiamente contra el SIDA ha tenido sus modificaciones, pero pues, evidentemente que en la actualidad hay que seguir, las leyes son siempre progresivas, ¿no? Por el alcance de las nuevas tecnologías, las nuevas visiones, incluso las nuevas terminologías que estamos utilizando nosotros en el tema del tratamiento al tema del VIH, ¿no? Entonces, pues sí, sin embargo, a pesar de que la norma no está tan actualizada, el Ministerio de Salud constantemente desarrolla el Plan Nacional de la Lucha contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y allí pues se actualiza de alguna u otra manera la respuesta que el Estado peruano, en el caso del Perú, da para poder atender a las personas que viven con la condición. Y esta se afianza, está el plan, y también tenemos la norma técnica, ¿no?, que desarrolla el Ministerio de Salud del Perú para poder brindar una atención oportuna, debida y óptima a las personas que viven con la condición. Entonces, hay un conjunto de normas que, en el caso del Perú, desarrollan todos los elementos de lo que son los derechos que tienen las poblaciones viviendo con VIH, que te decía que uno de ellos es el acceso a la salud, sí, como es el acceso gratuito al tratamiento y la integralidad de los servicios de salud. Pero también está un conjunto de derechos sociales, Leonardo, ¿no?, porque el VIH en este momento no mata, te podría decir. ¿Por qué? Porque hay el acceso a un tratamiento, si hay un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano, y está el acceso al tratamiento, el VIH en este momento no mata, porque te comento que el tratamiento es un tratamiento que, si bien no es una cura definitiva, es un tratamiento que permite que la persona no solamente tenga una esperanza de vida, sino que la persona ni siquiera transmite el virus una vez que consume su tratamiento y logra estar en estado indetectable. Y Naciones Unidas desarrolla la campaña cero intransmisible es igual cero intransmisible, cero detectable, cero intransmisible. Sí. ¿Okay? Si la persona es indetectable, es intransmisible para el virus. Entonces, pues, que esto es importante también que lo sepan para el tema de la adherencia. Que para las personas que no tengan cierto conocimiento es que hay pocos virus en el cuerpo, que por eso se vuelve indetectable. Por supuesto. No es que desaparece en su totalidad, sino que hay poca cantidad de virus en el cuerpo que las pruebas rápidas no lo pueden detectar. Claro, y que al haber poca cantidad de virus en el cuerpo, que el tratamiento produce que el virus pueda como adormecerse y que no continúe su replicación. Entonces, al frenar la replicación y disminuir la cantidad de virus en el cuerpo, hace imposible que la persona, una vez que sea indetectable, pueda transmitir el virus. Esto, ojo, no Sin embargo, no quiere decir que vas a interrumpir, claro, que vas a interrumpir un tratamiento y que ya te vas a curar. Claro, no, por supuesto. La pastilla por ahora, el tratamiento, que es una pastilla, imagínate, cuando esto empezó, las poblaciones viviendo con VIH se tomaban hasta 20 pastillas. Sí, leí. En la actualidad... Después terminó siendo 4 y después ya hace como 10 años... Y ahorita es una sola pastilla que toman las personas viviendo con VIH, y con eso pues su vida está totalmente normal. La vida de una persona viviendo con VIH que esté en su tratamiento es una vida tan natural como cualquiera otra. No hay ningún tipo de limitante, y para eso la normativa ha desarrollado este conjunto de derechos de los cuales hemos intentado y estamos hablando en este momento. Pero también importante que la sociedad, porque te decía que el virus como tal no mata, por todas las respuestas que hay desde el punto de vista médico para el acceso al tratamiento, sino la estigmatización social que hay.
Mira, hay historias que nos han contado las poblaciones que hemos trabajado, impresionantes. Una señora, por ejemplo, te comento que te voy a comentar 2 casos en específico, ¿no? que reflejan mucho este estigma. Una señora que se quería casar y eran parejas serodiscordantes. Una pareja serodiscordante es que una de ellas no es VIH positivo. Okay. Y en este caso la mujer no era VIH positiva y se va hacia el cura y le dice al cura que, bueno, que se va a casar. Y le comenta pues que su pareja es VIH positivo. Y el cura, la propia iglesia, le dijo a esta señora que cómo se iba a casar, que iba a vivir un tormento, iba a vivir una vida de frustraciones, metida en un hospital, que no iba a poder ser mamá, y un conjunto de cosas que, mira, qué lamentable que pudiese suceder una cosa como esa. Pero que eso es producto por la falta de información que tienen incluso estas personas y que dan esta información y que generan miedo y psicoterror a los demás. Y otra historia de una señora que mira, que me tocó atenderla, que estando embarazada descubre su diagnóstico de VIH y cuando la fue a atender el médico le dijo que personas como ella no podía parir, que estaban poniendo en riesgo la vida de esos niños, y un sinfín de improperios más a la señora. Incluso le propuso la esterilización, que había que esterilizarse para que nunca más pudiera dar a luz. No hay razón para que se le impida a una persona viviendo con VIH la posibilidad de formar familia. Es más, es uno de sus derechos. Formar familia, el derecho a casarse, el derecho a tener sus hijos, es un derecho. No hay ningún impedimento para que ellos puedan tener acceso a formar sus núcleos de familia y poder casarse. Y está establecido en los derechos que establece la normativa peruana, pero también que estos derechos universales que han sido reconocidos para esta población de manera específica. De modo que vemos que todo lo que hay es un producto de desinformación o de información muy antigua. La gente está viviendo el VIH a los tiempos de los 80. Estamos en el 2022, hay una respuesta, si se quiere, no definitiva, pero una respuesta que está dando resultados, que la persona no transmite el virus, que la persona puede vivir una vida tan natural como la tuya, como la mía, como la de cualquier otro, con una vida sexual activa sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultades para trabajar, para desenvolverse social, familiarmente, laboralmente. Una persona que no tiene ningún tipo de razonamiento, su exclusión social. No hay ningún tipo de razonamiento en ese sentido. Con respecto al tema de la normativa, si es que hace años fue la última modificación que se hizo, tú que has estado en este ámbito, en esta área de protección a las personas con VIH, ¿tú encuentras que hay tal vez una dificultad, un bache, un vacío para el acceso a la salud de las personas viviendo con VIH en la actualidad? Que muy bien se pudo haber aplicado hace 10 años cuando se hizo esa modificación, pero que hoy, bueno, además de las personas nacionales, están los migrantes. Y ha sido un tema bastante interesante, ¿no? El tema de las poblaciones migrantes y su inclusión al servicio de salud del Perú. Debemos reconocer, y lo digo con mucho respeto, la institucionalidad del Estado peruano, pero hay que reconocer que el Perú tiene sus propias falencias, sus propias dificultades para atender sus nacionales. Ahora imagínate tener que atender también a los extranjeros. Eso se ha convertido en un problema bastante interesante que ha necesitado por la intervención multisectorial de muchos sectores para poder dar una respuesta acertada en este sentido. ¿Cómo? Y la normativa, a pesar de que la normativa te dice, por ejemplo, de que las personas tienen acceso al derecho a la salud y a un derecho a la salud integral, lo que sí vemos en este caso es el cumplimiento del acceso al tratamiento, por ejemplo. Pero todos estos exámenes pre-consumo del tratamiento, para poder consumir el tratamiento tienen que tener un conjunto de exámenes. Estos exámenes tienen un costo que a veces no pueden cubrir las personas vulnerables, en este caso, por ejemplo, las personas extranjeras, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, la normativa que establece el CIS dice que reconoce como válido 2 documentos para poder hacer la inscripción en este sistema de salud pública, que es el carnet el DNI peruano y el carnet de extranjería. Y muchos de los migrantes no gozan de un carnet de extranjería, y esto impide su acceso al CIS. Sin embargo, es una oportunidad para que las personas con la condición puedan acceder a por supuesto, y eso te lo explico ahorita. Sin embargo, el acceso al tratamiento no está en discusión la gratuidad de esta posibilidad. Sean extranjeros, sean nacionales, la gratuidad del medicamento es un hecho, es una realidad. Con las falencias que hay a veces con el tema del desabastecimiento de los stocks, y todo esto sí es una realidad que hay que reconocer. Sin embargo, el acceso a la salud, que debe ser un aspecto integral del acceso al tratamiento, no se cumple a menos que no tengas un carnet de extranjería, ¿okay? Y
Y tener un carnet de extranjería, por ejemplo, en este momento de dificultades políticas del Perú, donde las instituciones no tienen a la cabeza personas que puedan estar por lo menos el tiempo que le corresponde de manera estable, sino que hay toda esta ambivalencia, estos cambios repentinos de autoridades, ha generado un retardo enorme en el acceso a la posibilidad de que las personas tengan un carnet de extranjería. Si bien es cierto, la normativa migratoria establece y la norma técnica también establece que los migrantes viviendo con VIH tienen el acceso a un carnet de extranjería a través de la calidad migratoria por vulnerabilidad. Sin embargo, la respuesta para tener este documento termina siendo bastante larga y a veces incluso determina la vida o la muerte de estas poblaciones viviendo con VIH, dependiendo de la situación en que se encuentren al momento de ser diagnosticado. Entonces sí es una falencia que hay que trabajar. Y con respecto a los vacíos, creo que más allá que vacíos, lo que hay es practicidad. Necesitamos cumplir la norma. Te decía que a pesar de que la norma, creo que su última modificación, no recuerdo en este momento cuál no fue su última modificación, sin embargo la actualización a través de las normas técnicas del Ministerio de Salud y a través del Plan Nacional de la Respuesta contra el VIH, se actualizan muchas cosas, ¿no? Que en fin son las que desarrollan en la practicidad los planes de acción que desarrolla el Estado peruano para atender este tipo de población. Ahí están actualizados algunos mecanismos. ¿A dónde pueden acudir las personas que tienen VIH, que están viviendo ahorita con el VIH, bien sean nacionales o migrantes, refugiados? Bueno, lo importante es tener un diagnóstico a tiempo, ¿ok? En esta movilización que tenemos de población migrante, sobre todo población venezolana en el Perú y de otras nacionalidades, evidentemente que hay poblaciones que vienen buscando el acceso al tratamiento. Claro, lo importante es hacerse la pruebita, los que tenemos vida sexual activa, cada 3 meses, y si en algún caso saliera VIH positivo o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, es importante ir a su centro de salud más cercano con su resultado médico para poder entrar, ver cuál es centro de salud más cercano expide el medicamento y que le puedan mandar a hacer todas las pruebas necesarias para poder accesar al tratamiento. Están las DIRIS, que son las direcciones de salud que tienen un personal específico para el tema del VIH. Está la DPVH, que es la Dirección de Prevención para el VIH, que también podemos buscar, y ahí también vamos a tener una respuesta de dónde nos corresponde y a buscar el tratamiento en todo caso. Recordar siempre de que siempre el diagnóstico es un impacto, pero recuerden que estamos en el 2022, que hay una respuesta, que hay un tratamiento y que hay una expectativa de vida tan natural como la del resto de las personas que no viven con la condición. Con estas recomendaciones, Giancarlo, cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Giancarlo. Y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Leonardo Blanco y aprovecho para mencionarte en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @entrejovenesoficial. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Gracias a ti, Leonardo. Entre Jóvenes, una iniciativa de Magdevay, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ a través del Programa de Apoyo a las Comunidades de Acogida de Población Migrante y Refugiada en las Naciones Fronterizas de Colombia, Ecuador y del Perú. SI Frontera, con el apoyo de la Unión Europea y Amnistía Internacional.